Hola, profe, ¿qué tal? Bueno, ya estamos todos. Ay, Hola, profe. che, veo nombres que no estuvieron en la clase pasada, ¿no? Acuérdense en que les pedí que me manden el nombre, legajo y correo. Acuérdense, ¿se acuerdan? Hay varios que me lo han mandado, pero hay varios Sí, que profe. vi. Sí, profe. Bueno, mándenmelo cuando tengan un ratito, así les mando la guía. ¿Los otros recibieron la guía? Sí, profe. Listo, arrancamos entonces. Bueno. Disculpe, profe, ¿por dónde le mandamos el nombre y el legajo? Acá, mira, ya te muestro. Dame un minutito. Tac, tac, tac. Ahí está, ahí está. Ahí están viendo la pantalla, que dice carga eléctrica y ley de Coulomb. ¿La pueden ver? Sí. Bien. Fíjate ahí abajo, dice brites.carlo@gmail.com. ¿Lo ves? Mándenme el nombre, el legajo y el correo a ese lugar. Profe, disculpe. Sí. Ahí mando el trabajo, o sea, la guía, el grupo, para que todos los chicos lo tengan, ¿le parece? Sé lo que quiera, no hay problema. Yo para no meterme en los grupos, porque después se arman unos quilombos en los grupos. Sí. Mejor yo se las paso a cada uno, porque si no en el grupo hay todas las materias y ponen una cosa de una materia, de la otra, y se transgiversa. Por eso yo se las mandaba a cada uno particularmente. Y se las mandé a casi todos. Todo lo que me mandaron correo se las puse. ¿Está bien? No tengo problema que lo pongan en los grupos, pero... Profe, yo le mandé el correo, pero no recibí la guía. Sí, eso me estaba fijando, yo tampoco la tengo. Profe, a mí me llegó la guía, pero no ese PowerPoint. No, el PowerPoint no, la guía. La guía como le llegó. La guía, no los PowerPoint, la guía. Hagan los ejercicios ustedes, pícaros. La guía. Esta es el trabajo práctico. Bueno, arranco. Acuérdense, acá está la dirección, donde mándenme las direcciones y yo se la mando, y si no, el que recibió la guía, el que la suba al grupo, pero ojo, yo no me manejo con el grupo por ese motivo. Después que no lo puse, no, yo me manejo con personalmente con cada uno. Bueno, arranquemos. ¿Vieron algo de la teoría? Empecemos por ahí. El viernes pasado creo que tenían teoría, ¿puede ser? Sí, profe. Un poquito, no tuvimos mucho tiempo. Sí, profe, muy poco, ¿eh? Bueno, con eso es suficiente entonces. En realidad a ver si yo puedo girar. Lo que a mí me interesaría es algo así. Miren, si ustedes tienen una carga acá y acá tienen otra carga, dependiendo, si ustedes tienen dos cargas, dependiendo qué signo tenga esa carga, supongamos que esta carga sea negativa y esta otra sea negativa, ¿qué ocurriría entre esas dos cargas? Se pelea. Se repelen. Se repele. ¿Cómo? Entre ellas se repelen. ¿Está bien? O sea que va a haber a ver si lo puedo dibujar con otra cosa. Entre ellas, cuando los signos de las cargas son iguales, se repelen. O sea que esta carga va a ir para allá y esta otra carga va a salir para allá. ¿Está bien? Sobre la misma recta de acción. Esta fuerza que está acá, esta fuerza, y esta otra fuerza que está acá, ¿cómo son? Iguales. Bien. Es la fuerza que está aplicada sobre esta es igual a la fuerza que está aplicada sobre esta. Así sea esta una carga así chiquita y esta una carga así de grande. La fuerza que actúa sobre esta, sobre la más chica, es esta, ¿está bien? Y sobre esta es esta. Pero las dos fuerzas son iguales, ¿está bien?
Lo que es distinta es la masa de esta y la masa de esta. ¿Está? Entonces, ahí va el efecto, va a ser diferente en una que en la otra, pero la fuerza es la misma en cada una. ¿Está? Ahora, si estas cargas fueran distintas, ¿qué hubiera pasado entre ellas? Se Se atrae. atraen. Perfecto. Con eso ya arrancamos. ¿Está? Ahí ya tenemos para arrancar el práctico 1. Vamos a empezar por las más fáciles. Vamos a empezar con uno fácil. Vamos a empezar con este. El primero lo dejamos, después volvemos. Acuerdo, yo acá noto que el primero lo salté por un ratito. Vamos a entrar con lo fácil y después volvemos a lo un poquito más complicado. Miren, por el concepto que ustedes tienen. Dice que tienen una carga positiva. Si la carga total positiva y la carga total negativa se separan una distancia tal que su fuerza de atracción fuese de 4,5 newton, ¿cuál debe ser su separación? Fíjense, 4,5 newton, ¿sí? Y acá le dice fuerza de atracción. ¿Es lógico que diga fuerza de atracción? Yo pregunto. Sí, porque las cargas son... Sí, porque son cargas distintas. Bien. Como son cargas distintas, cargas distintas, una es positiva y la otra negativa, hay fuerza de atracción. Y esa fuerza de atracción es de 4,5 newton. O sea, esta que ustedes ven aquí es la ley de Coulomb, que le dice que esa fuerza es igual a 1 sobre 4pi de sub 0, Q1 por Q2 sobre R cuadrado. Esta R cuadrado es la distancia o la separación entre ambas cargas. Este es el valor de una carga, este es el valor de la otra carga. Y esta es una constante de proporcionalidad. El valor de pi lo conocen, 3,14 kg. Y el E sub 0 es 8,85 por 10 a la menos 12. Ahora, todo esto, muchas veces se lo suele llamar todo esto, ¿no? Es una constante. Y esta constante se la designa con la letra K. El valor de esta constante K es 9, ahí lo están viendo, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre el Coulomb cuadrado. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien, profe. Esto sería ese valor. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? El valor de la fuerza viene dado en newton y el valor de las cargas en Coulomb. Y la distancia en metros cuadrados. ¿Está bien? Entonces, en este ejemplo, a nosotros, ¿por qué arrancamos con este? Porque es uno sencillo. Entonces, ¿qué decimos acá? Nos dan el valor de la fuerza. Esto es dato. Nos dicen que las cargas son iguales y vienen del ejercicio anterior. En el ejercicio anterior dio este valor de la carga. ¿Está bien? Entonces, el producto de estas dos cargas es lo mismo que decir Q1 por Q2 es Q al cuadrado. ¿Sí? Las dos cargas son iguales y valen esto. Entonces, Q1 por Q2 es Q al cuadrado. Entonces yo podría haber reemplazado esto y poner acá todo esto igual a ¿qué? Acá, la constante, ¿no? En vez de poner Q por Q1 por Q2, pongo Q al cuadrado. Oh, qué lindo que dibujo con esto. Sobre R cuadrado. Lo único que he hecho acá es reemplazar esta parte, Q1 por Q2 por Q al cuadrado, y en vez de poner todo esto, puse el valor K directamente. Si yo tengo esto y me están pidiendo la separación, lo que tengo que hacer de acá es despejar el R. Entonces, este R pasaría a multiplicar acá multiplicando y el F dividiendo. Se invierten los roles, ¿está bien? Entonces, despejando me quedaría R cuadrado sería igual a ¿qué? Acá
Q cuadrado sobre, bueno, sobre eso que quise poner ahí que no salió nada, pero es una F. ¿Está bien? Sobre F. ¿Está bien? De acá despejé R cuadrado. R cuadrado, K por Q cuadrado, y el F que estaba acá pasa dividiendo. ¿Sí? Ahora, si yo busco el R, ¿qué tendría que hacer? Y sacarle la raíz. Entonces, acá, ¿qué te va a quedar? R, ¿está bien? Y acá, ¿qué te va a quedar? Todo esto. 6 de K por Q al cuadrado sobre F. Claro, pero el Q cuadrado, ¿qué puedo hacer? Sacarlo fuera de la raíz. Como Q. Y me quedaría Q por la raíz de K sobre F. En realidad es esto que pusimos acá. La raíz de R cuadrado es R. ¿Sí? Q afuera de la raíz, Q cuadrado afuera de la raíz cuadrada, me queda Q. Y me queda 1 sobre 4pi, o el K, como quieran ponerlo, sobre F. ¿Sí? Y lo único que van a tener que hacer es reemplazar. ¿Cuánto valía Q? Acá está. Este es el valor de Q. ¿Sí? ¿Cuánto valía toda esta constante? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y la F es el dato del problema. Acá lo tienen, 4,5. Reemplazo los valores. ¿Qué tengo que hacer? Resolver esta ecuación, encontrar el resultado, y me dio este valor. La separación es 59,65 por 10 a la 8 metros. No es necesario que trabajemos con tantos dígitos, ¿está bien? Con que trabajen con 2 decimales está bien, ¿sí? Si quieren trabajar con más dígitos, mejor, porque con cuantos más dígitos trabajen, más exacto es el resultado, ¿sí? Con 2 suficiente, pero si trabajan con 4, mejor todavía. ¿Se entendió este ejercicio? Sencillo, ¿sí? Pero lean los enunciados, simplemente para que vean los enunciados. Si ya le está diciendo que hay una positiva y una negativa, hay fuerza de atracción. En este caso nos dieron el valor. Si nos dan el valor, nos dan los valores de Q, podemos sacar la separación. Sencillo, el primero, para que vayan entendiendo el tema. ¿Está? ¿Se entendió este? Profe, disculpe, ¿y el valor de K es una constante que ya está predefinida o no? 9,10. El valor de K es 1 sobre 4pi es sub 0. Esto es K. ¿Está bien? Ajá, sí. Ahora, este sub 0 es la constante de permitividad del vacío. Este valor de E sub 0 es el que está determinado, es 8,85 por 10 a la menos 12. ¿Está bien? Entonces, si vos resolves todo esto, te da este valor. 8,85 por cuánto? Por 10 a la menos 12. Ya aparece en un ejercicio que lo utilicemos, te lo doy hasta con las unidades. ¿Está bien? Listo, profe. Gracias. Gracias Bien. por anotar. Yo, para que vayan trabajando con este valor, que es más sencillo trabajar con el valor de toda la constante, todo esto sin hacer. En otros ejercicios donde ya no esté el vacío, ya no va a estar el E sub 0, va a aparecer otra constante de permitividad, y entonces ya el valor de K no va a ser el mismo. Pero en ese caso me tienen que definir que no estamos en el vacío. ¿Está bien? Acá no nos dijeron nada, estamos en el vacío. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si te dicen, estamos en un medio de aceite con una constante, ya sonamos, hay que hacer la cuenta. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a otro. A ver, miren este. Dicen que tienen 3 cargas, Q1, Q2 y Q3. ¿La están viendo en la gráfica? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ustedes tienen estas 3 cargas y la separación que tienen entre la 1 y la 2 la llamamos R1,2, y entre la R1, entre la carga 1 y la carga 3 la llamamos R1,3. Y existe un cierto ángulo entre el eje de las Y positivas y la recta de acción de entre Q1 y Q3. ¿Sabes? Ese angulito que lo llamamos θ. Y nos dan estos valores. Ahora, cuando teníamos 2 cargas,
Era sencillo, porque ¿qué decíamos nosotros? Nosotros decíamos, cuando yo pongo el cursor, esto le aparece, se ve acá, no les molesta, ¿no? No, sí se ve el lápiz. No, profe. Bien, perfecto. Bueno, miren, entre Q1 y Q2 yo tengo que ver qué carga tienen cada uno. Fíjense que Q1 dice que es menos 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Y Q2 es 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Quiere decir que tienen distinta carga, una es negativa y la otra positiva. Se atraen. Entonces se atraen. Esta Q1 irá hacia allá y esta Q2 vendrá hacia Q1. Como nos piden cuál es la fuerza que actúa sobre Q1, esta otra fuerza que iría de acá hacia allá no me interesa por el momento. ¿Está bien? Entonces la descarto. No la tomo en cuenta. ¿Está bien? ¿Por qué, profe, no la tiene en cuenta esa? Porque lo que nos pide el enunciado, fíjate que te dice, tienen 3 cargas y su ubicación, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre Q1? Entonces, la que viene de acá hacia acá, esta actúa sobre Q2, esta es la que actúa sobre Q1, ¿está bien? Entonces, esta no me interesa, me interesa la que actúa sobre Q1. De Q1, la Q1, ¿qué va a hacer? Se va a intentar ir hacia Q2. ¿Está bien? O sea que ahí nos muestran las cargas de las otras partículas para que nosotros sepamos el sentido de Q1, si se atrae o se repele. Claro, esta carga Q2 actúa sobre Q1 haciéndola tender hacia ella, acercarse Claro, hacia ella. ¿Está bien? Entonces va a aparecer acá una fuerza que sería para nosotros la fuerza F, lo voy a llamar así, F12, ¿vale? ¿Sí? Esta sería la fuerza entre 1 y 2, ¿sí? Pero sobre Q1 también actúa la fuerza 3, la carga 3, ¿sí? Fíjense en que la Q1 es negativa y la 3 es negativa. ¿Qué va a pasar entre ellas? A repeler. Bien, y si se repelen, esta tendería a irse para acá, ¿sí? Y esto va a dar lugar a una fuerza F13, ¿sí? Esta sería la fuerza F13, esta sería la fuerza F12, ¿está bien? Hay una fuerza acá también, que es esta, porque la Q3 se va a tender a ir hacia allá, debido a esta carga Q1, ¿está bien? Además, entre Q2 y Q3, ¿qué va a haber? Una atracción, o sea que esta va a tratar de venirse hacia acá. Pero esto, ¿a mí me interesa para este caso? No, a mí me pidieron sobre Q1. No me pidieron sobre Q3. Sé que hay dos fuerzas que actúan sobre Q3, pero no me pidieron que las analice. Sé que hay dos fuerzas sobre Q2, pero no me pidieron que las analice. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, esto lo descarto. Las dos que voy a tener en cuenta son estas dos fuerzas. La carga Q2 sobre Q1 me produce esta fuerza y la carga Q3 sobre Q1 me produce esta fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos fuerzas. ¿Cómo podemos resolver estas dos fuerzas? Podemos usar por el sistema del paralelogramo que le llaman, ¿está bien? Yo tiraría acá una paralela aquí y una paralela acá, ¿sí? Y si lo hago correctamente, obtendría acá la fuerza resultante. Sí. ¿Sí? Y si no, de forma... Este sería el método gráfico para obtenerlo. ¿Sí? Tendríamos que obtener el valor de la fuerza F12, graficarlo con las medidas adecuadas, el F13, graficarlo con las medidas adecuadas, trazar las paralelas a las respectivas fuerzas y obtener la resultante. El método del paralelogramo que le llaman, ¿está bien? El polígono, ¿está bien?
y obtener la resultante. Esta sería la resultante que actúa sobre la fuerza 1, sobre la carga 1. ¿Sí? Bien, Eso, profe. gráficamente. ¿Qué problema tiene resolverlo gráficamente? Que no es así. La ventaja que tiene, empecemos por la ventaja es que yo gráficamente, visualmente veo la dirección que va a tener esa fuerza, ¿está bien? Fíjense que acá yo estoy viendo, esta carga se va a ir hacia abajo, ¿está bien? En el cuarto cuadrante y se va hacia abajo, con un cierto ángulo, ¿está bien? Con este ángulo, ¿está bien? Ah, bueno. Pero obtener los valores, los módulos, es más complicado, porque tiene que ser muy preciso y va a depender de la precisión que ustedes tengan en el dibujo. Para lo cual, muchas veces, lo que se hace es resolverlo, la mayoría, o se hace generalmente, resolverlo analíticamente. ¿Está? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien, profe. Bien, vamos. Seguimos entonces. Vamos a hacerlo analíticamente. Acá está lo que habíamos dibujado anteriormente. ¿Está bien? Lo que habíamos encontrado. La fuerza 1,2, la fuerza 1,3 y encontrábamos la resultante. Ahora, fíjense. ¿Cómo encontramos esta fuerza F1,2? Esta era la fuerza F1,2. Es la constante Q1 por Q2 sobre la distancia entre ¿qué? Entre las dos cargas. Entre la carga 1 y la carga 2 al cuadrado. ¿Está bien? Reemplazando los valores. ¿Esto cuánto valía? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Q1 y Q2 son estos valores dados, lo tienen acá como, son datos, ¿está bien? Lo mismo que las distancias. Ahí están los valores de las cargas y este es el valor de la distancia. Fíjense en que se les daba en centímetros, creo, y yo lo he pasado a metros. ¿Está? Hay que Bien. ponerlo en metros, ¿sí? Resolviendo todo esto, fíjense que acá tienen Newton, acá tienen metro cuadrado, esto va a quedar en metro cuadrado con metro cuadrado se va a ir, acá tienen Coulomb, por Coulomb es Coulomb cuadrado, con el Coulomb cuadrado se va a ir, y todo le va a quedar en Newton. Profe, Cuando resuelva. Profe, Sí, disculpe, la carga. no está mal el de... signo. Claro, eso. De la carga de Q1. a ver, no escuché porque se mezclaron dos juntos. Decime. Los signos de la carga, me parece que falta el signo negativo en la carga Q1. Ah, bueno, Claro, es lo que es. fíjate, acá dice la carga 1 es negativa y la carga 3 es negativa, por ejemplo. Esta es negativa, a ver, lo voy a poner acá para que lo vean. Esta es negativa, ¿sí? Y esta es negativa, y esta es positiva, ¿sí? Lo que ustedes me están diciendo es que acá faltaría el signo menos. ¿Eso es? Exacto. Sí, pónganlo, ahí está. Ahora, ¿qué te está diciendo eso? Que la Se dirección va de la a fuerza. cambiar el sentido. ¿Y hacia dónde iría? Hacia el otro lado. Para abajo. Ah, pero no decíamos, esta es la fuerza 1, 2, decíamos que es esta. Y ustedes me dijeron, si esto es negativo y esto es positivo, esta tiende a acercarse a la Q2, o sea, tiende hacia allá. ¿Lo ven? Entonces, por eso no le puse el signo. ¿Se entiende lo que quiero decir? No le pongo el signo porque se van a confundir. Yo directamente les pongo los valores, resuelvo, y acá ustedes están viendo, este es el módulo, ¿está bien? El valor, el módulo de esta fuerza. ¿Sí? Que yo sé que va en el sentido de las X positivas. ¿Está bien? Porque lo estoy viendo gráficamente. ¿Sí? Ahora, no lo dibujé a escala, pero sé que va para aquel lado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense en acá, ustedes tienen las dos negativas, se repelen, ¿y qué les va a dar? Positivo, ¿sí? Y si yo hubiera puesto los signos, como ustedes
me comentaron recién. A ver. Ay, cómo me molesta esta cosita. Bueno, ahí está. Esto tendría que poner acá yo negativo, ¿está bien? Y acá negativo, ¿está bien? Negativo por negativo me da positivo. Ahí está. ¿Y qué sería? Y esto tendría que ir para arriba en vez de ir para abajo. ¿Lo ven? Entonces, puede llegar a confundirle. Yo lo estoy viendo gráficamente, que esto apunta para abajo. Ahora, ¿cuánto vale este módulo? Este valor que lo saqué acá. ¿Está bien? ¿Me siguen? Bien, profe. Bueno, ahora, esta fuerza F1,3 difiere de esta 1,2 en el sentido que en vez de poner Q2 ponemos Q3 y en vez de poner la distancia 1,2 ponemos la distancia entre 1 y 3. ¿Está bien? El valor de K es el mismo. El valor de la Q1 es el mismo, pero el valor de la Q3 es distinto. Lo cambiamos y cambiamos la distancia. Cuando resuelven, le da este valor. 1,8 newton contra 1,2 newton de F1,2. ¿Está? Ahora, yo tengo estas dos fuerzas, las dos que están acá dibujadas en rojo. Acá está el módulo de una y acá está el módulo de otra. ¿Cómo hacemos para resolverlo analíticamente? Ustedes cuando trabajaron con vectores allá en, no sé qué materia, en álgebra puede ser, Sí. análisis matemático, creo. ¿Qué hacían? Lo que deberían hacer es descomponer esta fuerza en su componente sobre el eje X y en su componente sobre el eje Y. Esta fuerza tiene solo componentes sobre el eje X. Sobre el eje Y, ¿qué componente tiene? Nula. ¿Está bien? Cero. ¿Sí? Ahora, esta otra no. Esta otra fuerza, la F1,3, tiene una componente sobre el eje X, que será esta. ¿Está bien? A ver, la dibujo así. Que será esta. Y tiene una componente sobre el eje Y, que será esta. ¿Está bien? O sea, yo voy a tener la componente de F1,2 sobre el eje X nada más, y sobre el eje Y no tiene componente. La F1,3 tiene componente sobre el eje X y sobre el eje Y. Para encontrar el componente, el valor de la componente sobre el eje X y sobre el eje Y, me voy a valer de este angulito. Exactamente. La proyección de esta fuerza sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje X. Para hacer esa proyección me voy a valer del angulito este tita que me dieron. Si esta es la fuerza, la que está dibujada roja, que vale 1,8, y yo la multiplico por el seno, ¿qué me daría? La fuerza en X, profe. Perfecto, porque el seno es este, me daría esta fuerza. ¿Está bien? Y si a esta fuerza, a este módulo, yo lo multiplicara por el coseno, me daría la fuerza sobre la proyección sobre el eje Y. ¿Lo ven? Bien. Sí, profe. ¿Lo entendieron? ¿Quieren que lo ponga o no hace falta? Ya lo vemos cuando pasamos a la otra fila. Esto sería F1,3 por el coseno de tita. Esto sería esto. ¿Y esto qué sería? Esto sería F1, oh, qué lindo el FS que me salió. Una F espectacular. F1,3, pero en vez de ser por el seno, sería por el coseno, sería por el seno de tita. ¿Está bien? Después, ¿qué tendríamos que hacer? A la componente 1,2 sobre el eje X, le sumamos la 1,3 sobre el eje X, que es esta parte. Después hacemos la F1,3 sobre el eje Y, más 0, porque no tiene sobre el eje Y, y obtenemos las componentes en cada eje. ¿Y después qué sacamos?
la resultante. ¿Y la resultante cómo la obteníamos? Como el cuadrado de este componente más el cuadrado de este componente, Raíz cuadrada. la raíz cuadrada. ¿Está? Bueno, eso es lo que hacemos en este ejercicio. Ahí viene, hasta acá encontramos los valores del módulo de estas dos fuerzas. Fíjense en ahora. F1X, ¿está bien? Va a ser igual. La fuerza sobre el resultante sobre el eje X va a ser F12 de X más F13 de X. F1 de X es la misma F12, porque no tenía sobre el eje Y. Y la otra era F13 por el seno. Entonces tenemos los 1,2 newton directamente y acá tenemos 1,8 newton por el seno de 30. Resolviendo esto nos da 2,1 newton. La F1 sobre el eje Y va a ser F12Y más F13Y. Esta componente de la F12 sobre el eje Y valía 0. Entonces ponemos 0 menos F13 por el coseno de θ. Acá sí ya le puse el signo, fíjate. ¿Por qué le puse menos? Porque va en dirección hacia abajo. Exactamente. Porque recién, acá me vuelvo para que lo vean. La F13 era esta y va hacia abajo. ¿Está bien? La F12 y la F13 sobre el eje Y están en el lado positivo. Entonces, por eso estaban positivas. ¿Está bien? Acá entonces le puse menos por eso, por el coseno de θ. Resolviendo, reemplazando los valores, obtenemos menos 1,6 newton, menos 1,6 newton. Para encontrar la fuerza total, ¿qué hago? La raíz cuadrada de esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. Resolviendo, esto es Pitágoras, ¿no? Resolviendo y reemplazando los valores que recién obtuvimos, encontramos que el valor total o el resultado es 2,64 newton. ¿Qué es esto? La resultante. ¿Qué son estos? El módulo del vector resultante. Es el módulo de la resultante, que no es otra cosa Que el vector azul. que, a ver si puedo volver, que esto. Este módulo. ¿Está bien? ¿Qué nos faltaría encontrar? El ángulo. El ángulo. El ángulo. Bien, vamos al ángulo. Y el ángulo sacamos. El ángulo ahora lo llamemos phi, va a ser igual al arco tangente de F1Y sobre F1X. Va a ser el arco tangente de esta componente, de este valor que encontramos acá, sobre este otro valor. Y nos da menos 37,18 minutos. 37 grados, 18 minutos. ¿Está bien? Resuelto el problema. Tenemos módulo y el ángulo que me daría la dirección. ¿Está bien? Bien, profe. Acuérdense que todo vector tiene que tener el módulo y la dirección, la recta de acción. Bueno, ahí tienen. Este sería el módulo de ese vector y esto me daría la dirección de la recta de acción de donde actúa esta fuerza. Profe, ¿Está bien? o sea, Dale. siempre tiene que tener una recta de acción. Nunca puede estar, por ejemplo, sin una recta de acción, digamos. Si vos me encontrás este valor, Sí. yo te diría que yo tengo algo así. Acá están los ejes, ¿sí? Vos me diste ese valor. Sí. Y ese valor puede estar que esté así. O esté como, o le pegamos que fue así, o fue, no está definido totalmente. Ah, ¿Está bien. bien? Podía ser para cualquier lado. Entonces vos me tenés que decir, este es el valor exacto del ángulo. Entonces yo te digo, esa es la fuerza que tiene este valor, este módulo, y está sobre esta recta de acción. Con eso, si yo pongo algo acá, sé que va a salir disparado para acá. ¿Está bien? Bien, bien. Ahora, si está acá, qué sé yo para dónde va. ¿Está bien? Porque no está definida. Me tenés que dar el angulito para saber sobre dónde va a actuar eso. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, ya dijimos uno. ¡Buah! Y este, acá es muy parecido.
Dice, la distancia de separación entre el electrón y el protón, y al hablar de electrón y protón estamos hablando de un átomo, ¿no? Y en este caso es el del hidrógeno. ¿Se acuerdan del átomo del hidrógeno ustedes? Más o menos, profe. El más ligero, ¿no era? ¿Y qué particularidad tenía? ¿Cuántos electrones tenía? Solo electrones. Un electrón, un protón y un neutrón. Bueno, entonces, es que ya estamos mezclando con química, ¿no? Bueno, acá dicen que tienen un electrón, un protón en el átomo y la separación es de aproximadamente este valor. Le piden cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional entre esas dos partículas. ¿Está bien? Veamos, ¿cuál es la fuerza eléctrica? Y Coulomb. ¿Está bien? Apliquemos Coulomb. Esto es la Coulomb. ¿Para qué? Para encontrar la fuerza eléctrica. ¿Sí? Q1, ¿qué sería para mí? El electrón, ¿Y Q2 qué sería? El protón, Y la separación, y es el dato que me dieron, el valor este. radio. Sí, Radio este, cuadrado. sería la separación entre el electrón y el protón que te di, es dato, es esto que te dieron acá como dato. ¿Está bien? Y esto es la constante, o sea que tengo todos los valores para encontrar esa fuerza eléctrica. Entonces, saquemos la fuerza eléctrica. La constante está acá, era todo este valor. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. bien, es este valor, la constante K. ¿Está bien? Este valor, 1,6 por 10 a la menos 19 colon, ¿a qué les parece que es este valor? El valor de la carga. ¿De quién? De Q al cuadrado. Son iguales. Como No, son no, iguales. está bien lo que dijo, el valor de la carga, pero ¿de qué carga? ¿De quién? Tanto del electrón como el del protón. Pero en esta es la carga que tiene un electrón. ¿Está bien? Acuérdense en este valor, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Es la carga de un electrón esa. Todo electrón tiene esa carga. A los fines prácticos es casi igual la carga de un electrón y protón para este caso. Entonces podemos poner que son iguales, entonces podemos 1,6 por 10 a la menos 19 al cuadrado. Y acá ponemos la distancia que los separa entre ellos. Si resolvemos todo esto, nos da este valor. ¿Está bien? Que es 8,1 por 10 a la menos 8 newton. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sería la fuerza, ¿no? Sí. la fuerza eléctrica, o sea, la fuerza que hay entre el electrón y el protón. La fuerza que entre ellos tienen entre sí. Ahora, fíjense, también hay una fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es una fórmula muy parecida a esta, pero en vez de tener una constante K, tiene una constante G, la constante de gravitación, y en vez de poner las cargas, ponemos las masas, la masa del electrón, la masa del protón y la distancia que las separa. Fíjense, esta es la constante, bueno, esta es la constante de gravitación, ¿sí? Los 6,7 por 10 a la menos 11 newton metro sobre kilo. ¿Está bien? ¿Lo ven? ¿De dónde sale eso, profe? Esta constante es la constante gravitatoria. ¿Está bien? Está ya definida, esta tabla es una constante. La masa del electrón también es un dato. Esta es la masa del electrón. Esto que está acá. Esta es la masa del electrón. Y esta es la masa del protón. ¿Sí? Esto es protón, esto es electrón. Y esta es la misma separación entre el protón y el electrón. Si resolvemos todo esto, fíjense en el valor que nos da. 3,7 por 10 a la menos 47 newton. ¿Qué pueden ver ustedes ahí? Que la fuerza eléctrica, ¿cómo es con respecto a la fuerza gravitatoria? Muy grande. Mucho más grande.
Esta, la eléctrica, es mucho mayor que la gravitatoria. ¿Está bien? Por eso, acá le ponemos, acá está, ¿ves? Que la fuerza eléctrica es mucho mayor que la fuerza gravitatoria. Ahora, ¿tiene sentido eso? Sí. No. ¿Por qué? Bueno, ¿Y cómo lo ves? Mostrámelo, a ver, decime, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo verías? ¿En dónde lo ves? ¿Cómo lo podemos llegar a ver? Mira, a ver. ¿Me alcanzan a ver ahí? Sí. Supónganse que yo tengo esta profe. lapicera. Vamos a hacer algo analógico. Y yo la alargo. Miren cómo cae. Cayó todo junto. ¿Está bien? Ahora, si la fuerza cayó todo junto, ¿sí? Vino así. Ahora, si las fuerzas eléctricas fueran menores que las gravitatorias, esto sería algo así, que caería esto por acá, esto por acá. O sea, como las fuerzas entre distintos componentes, las ligaduras entre ellos, son muy, muy pequeñas con respecto a la gravitatoria, la parte que tenga mayor masa va a caer más rápido que la parte que tiene menor masa. ¿Está bien? Entonces caería todo despedazado. ¿Está bien? Y no que cae como todo un todo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque las fuerzas entre los átomos de este componente están todos muy fuertemente ligados con respecto a la gravitatoria. Entonces cae todo esto como si fuera un todo. ¿Por qué? Porque todos estos átomos están muy, muy ligados. Ahora, si no estuvieran todos muy fuertemente ligados, si la fuerza eléctrica fuera menor que la gravitatoria, ¿qué pasaría? Que caería una parte por acá, una parte por otra, dependiendo de su masa. Y entonces, ¿qué ocurriría? Que caería todo desboronado, como quien dice. No cae como un bloque. ¿Está? Y eso se debe a que esta fuerza eléctrica es muy grande con respecto a esta gravitatoria. Las fuerzas de ligamento entre ellos son mucho mayores. Entonces, la gravitatoria tiene efecto, pero es en el todo, en el componente completo, no en cada porción molecular o interna, ¿está bien? La microscópica. ¿Se entendió más o menos? Un ejemplo así. Sí, profe, sí. Bueno. Profe, perfecto. Disculpe, después usted tiene algún PDF donde estén puestas las cargas, por ejemplo, de un electrón, la constante gravitatoria, cuando está en el vacío, la constante esa de 9,10, en algún archivo. ¿Vos querés los valores de esto? Claro, las constantes. Ajá. Las fórmulas. No Mira, tanto las podemos ir fórmulas, las constantes que siempre permanecen iguales. Eso, para ir aprendiendo En los libros están, pero de todas formas los vamos sacando de a poco. Mira, por ejemplo, esto era acá, que lo vamos a usar siempre. Claro, después la constante gravitatoria también. ¿Esto qué sería? La del electrón, la carga del electrón. ¿Esto qué sería? La masa del electrón. ¿Y esto qué sería? La masa del protón. Mirá, ahí ya tenés 1, 2, 3, 4 valores que usás casi siempre. Y acá tenés otra más, la constante o la constante gravitatoria. ¿Está bien? Ya vamos armándolo, si quieren. No tengo ningún drama. Lo armamos, vamos poniéndolo y en algún momento lo ponemos. De todas formas, te digo, están en todos los libros, en la parte, en las últimas, en los apéndices al final, ahí tenés todas las constantes. Yo creo tener algunas. Si lo llego a encontrar por ahí, te las mando. Las pongo en el grupo, ahí cuando les mando un práctico, les mando las fórmulas que vamos usando. ¿Te parece? Las constantes que vamos. Al pelo, profe. Gracias, profe. Bueno, hacemos alguno más y acuérdense que nos salteamos el 1, ¿no? Sí, profe. Ya vamos a volver al 1. A ver, dice, ¿cuál es la fuerza repulsiva colombiana que existe entre dos protones en un núcleo de hierro? Supóngase la separación, esta, 4,4 por 10 a la menos 15 metros. Le hablan de una fuerza repulsiva. Cuando es repulsiva, ¿qué le está diciendo? Que las cargas como son de la misma carga igual. De igual signo. Son iguales. Te dice que son entre dos protones, ¿cómo son los signos? Positivo. Iguales, positivo.
los dos y son los dos positivos. Entonces ponemos, lo único que tienen que hacer acá es aplicar la fórmula de Coulomb. ¿Está bien? Este valor, ¿cuánto vale? 9 por 10 a la 9. Listo. ¿Cuánto vale la carga Q1 y Q2? Más o menos la carga del electrón. Ahí está la carga del electrón, ¿ves? Claro. Al cuadrado. Y la distancia que la separa. Resolvemos esto y encontramos la fuerza que hay entre los dos. 14 newtons. Más sencillo, imposible. ¿Por qué ahí la Q1 y la Q2 valen lo que una carga de un electrón? ¿Por los dos protones? ¿Sería? Este es un protón y este es otro Claro. protón, o sea que los dos tienen el mismo Ok. valor. Entonces ponemos Q al cuadrado. Y yo te dije que la carga de un electrón y un protón es más o menos la misma. Entonces por eso Claro. pusimos la carga del electrón. ¿Está bien? O sea, sea Está bien neutrón, definido el protón, valor. lo ponemos. Eso. Sí, que está bien Perfecto. definido el valor. ¿Está? Perfecto, gracias. Bueno, y este ya hay que resolverlo con un montón de... Ese se lo ve más complicadito. No, vamos a ver, vamos. Ya que estamos lo hacemos, ya. Pero no es tanto. Es muy parecido al otro. Fíjate que tenés 3 cargas, ¿sí? Calcular la fuerza que obra sobre Q1. ¿Qué fuerzas van a actuar sobre Q1? Va a estar la influencia de Q2 sobre Q1 y la de Q3 sobre Q1. ¿Está bien? Entonces, entre Q1 y Q3, ¿qué tenés? Una fuerza. Fíjate los signos. La Q1 es positiva. La Q3 es positiva. ¿Qué va a pasar en esta carga? ¿Para dónde se va a ir esta carga? Hacia Se Q3. fuera. Se repele. O sea que va para allá, en contra de Q3, para allá. Es esta. ¿Está bien? Esa sería la fuerza 1-3, entre 1 y 3. Se repelen, se va para allá. ¿Sí? Y entre Q1 y Q2, una es positiva y la otra es negativa. ¿Qué van a hacer? Se van a atraer. O sea que la Q1 se viene para la Q2. Esta sería la fuerza 1-2. ¿Está bien? Tengo esta fuerza Bien. y esta fuerza. Cuando tenga este módulo y este módulo, ¿qué tengo que hacer? Paralelogramo y encuentro la fuerza total. Muy parecido al anterior. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Y encontrar este módulo y este módulo. ¿Cómo lo encontramos? Con esto. ¿Qué es esto? La ley de Coulomb. Aplico la ley de Coulomb. La F1,2 va a ser entre Q1 y Q2. Y la distancia entre 1 y 2. ¿Está bien? Que acá me dicen que son 10 centímetros. ¿Qué tendríamos que hacer con estos 10 centímetros? Lo pongo así nomás. Lo pasas a metro. Fíjense que acá está pasado a metro. ¿Está bien? Lo pasas a metro y lo elevas al cuadrado. ¿Esto qué es? El valor de Q1. ¿Sí? ¿Esto qué es? El valor de Q2. ¿Y este qué es? El valor de K. Bastante. K, Q1, Q2. Y lo que nos queda es resolverlo. Nada más. ¿Está bien? Y nos da este valor. ¿Esto qué es? El módulo de esta fuerza. Lo mismo tenemos que hacer con el F3, pero F1,3. Pero acá, ojo, entra en juego Q1 y Q3 y la distancia ahora es entre 1 y 3. ¿Sí? El dato de Q1, fíjense, acá era Q1, 4 por 10 a la menos 6, acá también está, es el mismo valor. Pero difiere el valor de Q2 y Q3, son los valores, son los mismos, difieren en el signo. ¿Está bien? Entonces, Ahora se fíjense que repele. pongo también 2 por 10. La distancia es la misma, pasada a metro, y el K, y encuentro el F1,3. Fíjense en que los dos valores me dieron iguales. Si los dos valores estos son iguales y están a 45 grados, aquí esto saldría horizontal, ¿está bien? Bueno, ¿cómo encontramos el valor de Ft? Teníamos que encontrar la fuerza sobre el eje X y la fuerza sobre el eje Y. Sobre el ángulo de 180. Fíjate algo, a ver si lo puedo dibujar acá. Acá.
120 sería el ángulo otro lado, ¿no? Esto tiene, o sea, para encontrar esta fuerza total, nosotros tenemos que descomponerla en los ejes cartesianos. Ahora, ¿dónde les conviene poner los ejes cartesianos? ¿Me conviene poner el eje cartesiano acá en el centro? ¿Me conviene poner el eje cartesiano acá en esta posición? ¿Dónde lo pondría? Dentro del eje, fíjense Q1. Q1 como centro. Ahí está, bien. O sea, yo pongo los ejes cartesianos ahí, sobre Q1, para este caso. ¿Está bien? Motivo, fíjense. Cuando yo descomponga esta fuerza, va a tener una componente sobre el eje Y. ¿Está bien? Esta componente va a tener una componente sobre el eje Y. Una de estas apunta hacia arriba y la otra hacia abajo. El módulo de esto... Son iguales los módulos. Va a ser Se anula la componente en Y. Se anula la componente ahí. Lo único que tienen que ver es que este ángulo y este ángulo Son iguales. sean iguales. Como estos equiláteros son iguales, pero sí, tienen que fijarse de eso, que este ángulo y este ángulo sean iguales. Como son iguales, yo puedo descartar esta componente con esta componente. ¿Está bien? Se anulan entre sí. Entonces la componente sobre el eje Y, ¿cuánto va a valer? 0. Ahí está, 0. ¿Está? Ah, entonces me resulta más fácil, porque ahora yo descompongo esta sobre el eje X y me da este valor, ¿está bien? Y descompongo esta sobre el eje X y me da este valor. Oh, pero si son iguales, sería, descompongo una y la multiplico por 2. ¿Está? Entonces, es lo que hicimos acá. 2 por una componente, por el coseno, y me da el valor total. ¿Está claro? ¿Se entendió? Y ahí ustedes tienen el valor de la componente sobre el eje X. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar la fuerza total? Elevar esta al cuadrado, sacarle la raíz. En otras palabras, es este valor. La fuerza total es este valor, que es 7,2 por 7,2 newton. ¿Sí? Y lo que me piden es que la exprese también en DINA. Un newton son 10 a la 5 DINA. Entonces, esto sería 7,2 por 10 a la 5 DINA. O en newton o en DINA. Disculpe, profe, ¿puede bajar un poquito más? Porque no veo. ¿Agrandar un poquito más? Bajar un poquito más, perdón. no puedo. Bajar. Bajar. Ay, Sí, qué más sí. Para. Creo que se le ve mal al compañero. Espera, voy a tener que salir. Sí, ¿Cómo? Creo no, que se le ve mal al compañero. Está la pantalla completa. Claro, está la pantalla completa y si está con el Capaz- teléfono no puede hacer. Capaz el compañero hizo zoom. Tiene que ser Claro, los capaz puntitos que- grises del Sí, soy la mismo parte de... programa. A ver, con el primero, No hay drama. ¿no tiene? ¿Cuál barra te sale? ¿Esta? Ah, pero yo no la veo a la barra de zoom. La corrí a la barra de zoom, la subí para arriba. No, es un problema del compañero. Ah, Sí, No, profe, porque seguro yo- no hay como drama. yo hice el PowerPoint, hice la presentación, tengo toda la pantalla ocupada, no puedo mover nada. O salgo o tendría que salir de aquí para mí. Está bien, profe, es el mismo programa del Zoom. Claro, está bien, profe, no hay drama. Es justo de mi me programa. puedo o sea, Ah, ahí está. A ver. Déjame un minutito nomás, un minutito que te lo arreglo. ¿Ahí lo ves? Más chiquito todavía Sí, lo ves. profe, ahí se ve 10, no hay drama. Ahí lo ves. Pero se lo van a ver todos más chiquitos. Yo lo había agrandado. Claro, agrándelo si quiere, Ahí profe. tienen el ejercicio. No, está bien, no hay drama. No tengo problema yo. Si ustedes me dicen que está bien. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, ahí está. Bueno, ¿Cómo lo más grande, resuelvo, no? Más grande. Ahí está.
Ahí está. Bueno, acá estaba cómo lo resolvían, ¿no? Como lo que mismo que hemos hecho anteriormente. A ver, ¿qué me pasó acá? Acá pasó algo, no sé qué pasó. Ah, sí. ¿Ven lo que dice? Bueno, habíamos encontrado la fuerza, ¿está bien? La fuerza total, que es esta. Esta es la fuerza que actuaría acá. Ahora dice, calcular el DINA, acá ya está, y ahora dice, calcular la fuerza que obraría sobre un electrón colocado en el centro del triángulo. ¿Sí? Bueno. Imagínense que acá en el centro del triángulo yo pongo un electrón. ¿Está? Bien. Vamos primero a la respuesta C y después vamos a la D, pero vamos a la C. ¿Qué fuerzas van a actuar sobre ese electrón? Y todas. Las tres fuerzas. Acuérdense que el electrón tiene carga negativa, ¿no? Y 2 de atracción y una repulsión. A ver, entre Q1 y el electrón, ¿hay una fuerza? De atracción. De atracción. De atracción, profe, porque uno sería O sea, que positivo y el otro el electrón negativo. ¿hacia dónde se va a ir? Hacia arriba. Hacia arriba. Bien, o sea que esto iría hacia allá. Esa sería una, ¿está bien? Entre Q2 y Q3, ¿qué va a pasar? A la derecha. Se repelen, o sea, sobre esta recta de acción, este electrón se tendría a ir hacia allá. ¿Está bien? Sí, profe. Y entre el electrón y la Q3 hay atracción, o sea que este tendría que irse hacia la Q3, hacia ahí. O sea que en este electrón que está ubicado en el centro van a haber tres fuerzas. ¿Lo ven? ¿Cómo resolvemos cada una? En forma similar aplicando la ley de Coulomb. Q1, ¿qué sería para nosotros? ¿El valor de quién? De la Q1. ¿Y el Q2 quién sería? El electrón. Después tendríamos la otra, sería Q2 con el electrón y después sería Q3 con el electrón. O sea que tendríamos tres fuerzas. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a tener algo así. A ver si pasa esta. No sabía de dónde había salido esto. Ahí está. Tienen las tres fuerzas. ¿Y cómo obtenemos? Lo primero que vamos a hacer es vamos a encontrar esta distancia. ¿Sí? Si el lado valía 10 centímetros, la mitad vale 5 centímetros. ¿Está bien? Y como es un triángulo equilátero, cada ángulo vale 60 grados. La mitad es 90, porque esto va por la mitad. El triángulo sería así, más o menos. ¿Está bien? No entendí, profe, eso del lado. Valen 5 centavos. Vamos acá y te lo dibujo acá y a ver si te das cuenta. Acá estaría más o menos por acá sería el centro. ¿Sí? Más o menos. Ya está a la mitad de los tres lados. A 5 Entonces centímetros. vos acá, ¿qué tendrías? Un triangulito así. ¿Sí? Ese mismo triangulito sería este y sería este. ¿Está bien? A ver. Este lado, ¿cuánto valdría? Esta parte. Bien. 5. Este ángulo, ¿cuánto vale? 60. 60. Esto va a la mitad, entonces este angulito de acá, ¿cuánto valdría? 30. 30. ¿Estamos de acuerdo? Esto vale 60. Este pedacito de acá, 30. Estamos en la mitad. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea que venimos a esto, mira. Sí, profe. Este lado valía 5. El angulito este vale 30. ¿Para qué es eso? Para poder encontrar este valor R, la distancia entre Q1, Q3 y el E, que va a ser la misma, como esto está, el electrón está en el medio, la R va a ser la misma entre Q1 y E y entre Q2 y R, y el electrón, ¿está bien? Las distancias son las mismas porque lo pusimos al electrón en el centro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.
Entonces tenemos por el coseno que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, los 5 sobre R. Y acá despejamos R, me va a quedar 5 sobre el coseno y me dice que R es 5,77 centímetros. Con esto que ya tenemos, la distancia. ¿Está bien? R es la distancia. Entonces tendríamos la fuerza E1, ¿a qué sería igual? Al K. Este sería el valor del electrón. ¿Y este qué sería? El valor de Q1 sobre R cuadrado. Y esta sería la fuerza 1. Esta. La 2, ¿a qué sería igual? Acá, el electrón. Y en vez de esto, ¿qué pondríamos? La carga de Q2. La Q2. La distancia es la misma. ¿Está bien? Y la fuerza 3 sería igual a esta, pero en vez de poner este valor de Q2, ponemos el valor de Q3. ¿Está bien? O sea que tendríamos Q2 y Q3. ¿Está bien? Q2 y Q3 tienen el mismo valor. Entonces, por eso puse, calculen el E2 y van a tener la E3 también, es la misma. ¿Cómo sacamos la fuerza sobre el electrón en el eje X? La fuerza del electrón, la 1 sobre el X, la 2 sobre el X y la 3 sobre el X. Y la EI va a ser la 1 sobre el Y, la 2 sobre el Y y la 3 sobre el Y. Fíjense que acá le puse menos. Hay una que tiene menos. ¿Por qué? Hacia dirección hacia abajo. Va para abajo. Porque esta tiene positivo el Y. Esta tiene positivo el Y, pero esta tiene negativo el Y. Las tres tienen positivo el X, aunque esta, ¿qué valor de X tiene? 0, nula. 0. Tiene I. 0. Esta tiene un valor que va a ser positivo y este tiene un valor que es positivo. La única que tiene nulo es esta en el eje X. ¿Sí? Y esta, la 3, tiene el valor de I negativo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que pusimos. Esta vale negativo y acuérdense que pusimos que esta valía 0. Como estas dos son iguales, pusimos 2 veces esta por el coseno de 30 y dio este valor. Y ahora sumamos las 3, sumamos la suma algebraica, porque esta positiva y esta negativa, y nos dio este valor. ¿Está? Bien, profe. Una vez que tienen estos dos valores, ¿qué hacen? Este al cuadrado más este al cuadrado, y le sacan la raíz cuadrada. Y obtenemos acá que el módulo de la fuerza. Ya tenemos el módulo, nos falta el ángulo, hacemos el arco tangente de FI sobre FX, que lo tienen acá, ¿está bien? Y obtienen el ángulo. Con lo cual, ojo, ya sacaron el módulo y la dirección. ¿Está bien? Y la última pregunta de este ejercicio es, fíjense, ¿con qué aceleración iniciaría su movimiento esta partícula? Y nosotros, ¿qué sacamos? La fuerza, el módulo de la fuerza. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿es verdad? Entonces, la aceleración, ¿a qué sería igual? Sí, A fuerza sobre masa. La fuerza sobre la masa. La fuerza es este valor. Ahora, la masa. ¿De quién sería la masa esta? El electrón. Y este es el valor de la masa del electrón. 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos es la masa del electrón. Si hacen el cociente, obtienen la aceleración que adquiere ese electrón cuando está influenciado por esas tres cargas en esa posición. Si cambiásemos de lugar el electrón y no lo pusiésemos en el centro, lo pusiésemos en cualquier otro lado, ojo, ahí ya es diferente la cosa. Ya no tiene la misma aceleración ni la misma fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profe. Bien. Listo, que dejemos ahí porque ya estamos sobre la hora, ya entra por lo menos 10 minutos antes, no, 7 minutos antes, que entre, no sé quién le toca, Heredia o alguien así, creo que sigue después, ¿no? Bueno, ¿se entendió?